Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Hola, muy buenos Bueno, días. buenos días. Bueno, yo hoy les quiero compartir un poco sobre toda esta parte de fuerza de trabajo, ambiente de trabajo digital, un poco de lo que ha pasado desde la pandemia, no, desde antecitos de la pandemia para acá, y especialmente cómo esto impacta al usuario final, cómo puede impactar de pronto a otras líneas de negocio, algo mencionábamos en el evento, cómo puede impactar a recursos humanos, sin alejarnos mucho de lo que es la solución y de que ustedes conozcan la diversidad de lo que tenemos. ¿Listo? Entonces, voy a compartir acá mi pantalla. ¿Están viendo todos mi pantalla? Y Claudia. Súper. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, inicialmente quiero empezar contándoles un poco sobre cosas que pasaron y que fueron prioridad, que yo estoy segura que siguen siendo prioridad. Este es un slide de Ernst Young que nos dice que cuáles eran las prioridades de los comités, de las juntas directivas en el 2020. Y si ustedes pueden ver, entre nuestras prioridades, no, una de las prioridades fue priorizar la ciberseguridad y la privacidad de la información. Y esto está en 2020 cuando acabamos de meternos en una pandemia, todo el mundo para la casa, rompimos todos los paradigmas, los huecos de seguridad. Y el año siguiente, lo que nos dicen todas estas compañías es, ahora lo que quisiera es enfocarme en la transformación del espacio de trabajo y nuevas formas de trabajar. Pero para yo poder hacer esa transformación, necesito mantener toda esta parte de seguridad de la que tanto hablábamos el año anterior. Y definitivamente estas dos unidas se mantuvieron, pero han pasado muchas más cosas. Entonces, inicialmente quiero compartirles un video que en ese momento, yo creo que esto fue en el segundo año de la pandemia, tuve la oportunidad de grabar para Force de Centroamérica y la idea de este video es un poco que ustedes vean cómo no solamente es tecnología. Luego de eso vamos a hablar un poco, ya nos vamos a ir acercando a lo que es la solución, pero cómo el usuario final, y hablo del cliente final, fuera de nuestra empresa, el cliente por el que toda la organización trabaja, en nuestro caso ustedes, y el usuario final, es decir, nuestro empleado, sus empleados, cómo ellos tienen un impacto significativo en el revenue de una compañía, en la competitividad de una compañía y por qué es tan importante que la experiencia del empleado y la experiencia del cliente final siempre sean una prioridad para nosotros. Entonces los voy a dejar con este video unos minuticos y ahí continuamos con la presentación. Dejan saber si oyen bien, ¿vale? Hola, mi nombre es Claudia Reyes. Yo soy especialista de usuario final para mí. Espero que estén muy bien y como yo estén acumulando una cantidad de experiencias inolvidables para que le contemos a nuestros nietos cómo fue vivir una pandemia. Esto ha sido toda una experiencia y hoy vengo precisamente a hablarles de experiencia, de cómo las experiencias influyen en nosotros, en nuestros empleados y al final en el revenue de la compañía. Para empezar, les quiero contar una experiencia de cómo una compañía, Asda Living, que es una cadena de supermercados en Inglaterra, tuvo una situación muy particular. Un día un niño hizo lo que parecía la pataleta del siglo. Para los empleados y los demás clientes fue una situación incómoda que parecía falta de control de la mamá y pues muchos llegaron a juzgar. Sin embargo, luego de un tiempo se dieron cuenta que lo que realmente estaba pasando era que el niño era autista y estaba teniendo una crisis porque había muchos estímulos en el lugar, anuncios, televisores, bueno, todo lo que sabemos que puede haber una tienda de cadena. Esto hizo que Asda entendiera que tenía un grupo de clientes con necesidades muy particulares y en vez de quejarse, incomodarse, se adaptó y empezó a ofrecer una hora de tiempo a la semana que llamen Quiet Time, que es un espacio en el cual tanto los clientes como los empleados hacen silencio. Entonces los empleados no hacen anuncios, todo lo que pueda dar tranquilidad y los clientes que van no solamente disfrutan de esto, sino que se deben adaptar a esas reglas. Esto hizo que con el tiempo se diera cuenta Asda que no solamente iban familias con niños o adultos autistas, iban más personas que les gusta un ambiente más tranquilo y empezaron a tener una atención y una experiencia diferente para un tipo de usuario diferente. Ahora,
Es bueno tener en cuenta que para tener una buena experiencia de cliente necesitamos empleados felices. Piense que usted es el cliente de un supermercado. Llega a la tienda y cuando va a pagar, después de encontrar los productos desordenados, sucios, el cajero parece estar interesado en todo menos en usted o su compra, ¿cierto? Usted probablemente no tiene la culpa, pero no va a querer volver al lugar. Lo que usted no sabe es que ese empleado tuvo una discusión con su jefe, que está insatisfecho, que no le gusta algo, que está desmotivado. Eso no es su culpa, es cierto, así que usted no va a volver a comprar ahí. Y créanme que el perjudicado no necesariamente es el cajero, probablemente es el dueño del lugar. Por eso debemos tratar a nuestros empleados como queremos que ellos traten a nuestros clientes. Un manager puede hablar con 10 empleados en un día, que a su vez hablan con cientos de clientes. Es una cadena que se puede controlar, motivando al empleado y teniendo feliz a cientos de clientes a la vez. Pero bueno, ¿y en qué momento empiezo yo a influenciar la experiencia de mis empleados? Veamos esta conversación de dos amigos en WhatsApp que sé que ustedes van a sentir familiar. A chismosear la pantalla. Al final, desde que los empleados son solo candidatos, ya estamos influenciando la experiencia que ellos tienen, basada en el proceso de selección que están viviendo, pero también en lo que son las recomendaciones que le dan otras personas de la compañía. Porque es que una empresa que innova, una empresa que adapta nuevas tecnologías, normalmente es más apetecida por los buenos talentos que las empresas que son burocráticas, de procesos manuales y con muy poca tecnología. Cuando yo entré a Bingware, me tocó viajar, o sea, al segundo día yo ya estaba viajando, iba a estar 2 semanas en planeación y en un entrenamiento. Y fue gracioso porque yo llegué, me reuní con mi jefe por primera vez y él, entre todo lo que me comentó, me entregó mis credenciales. Y yo me sentí como culpable porque no había ido nunca a la oficina, no había reclamado un computador y pues uno piensa que uno depende de un computador para ser productivo. Resulta que no, él me dijo que instalara Workspace ONE del iPad en el Application Store. Eso hice y de una ya tenía las aplicaciones que yo necesitaba para trabajar. Así que viajé 2 semanas, fui súper productiva. Y me di cuenta que no dependía de un computador para hacerlo. O sea, la inversión fue mucho mejor para VMware al entregarme cualquier aplicación en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, que si me hubiera entregado un PC y de pronto todavía no tenía acceso a nada. Pero bueno, hablando de inversión, esta frase me gusta muchísimo. Dice Henry Ford, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos y que se queden. Así que nunca duden en invertir en sus empleados. Entonces, volvamos al caso del cajero que lo atendió a usted. El gerente está tratando de entender qué es lo que pasa, el gerente de la tienda, analizando mucho más allá porque ha tenido una baja de ventas. Y en eso se da cuenta que este cajero que anda atendiendo desmotivadamente a los clientes tuvo un problema la semana anterior porque la caja que le asignaron estuvo fallando. Y en varias ocasiones tuvo que decirle a los clientes que pagaran en otras cajas. O sea, más o menos él estaba cediendo sus ventas porque su empresa no le estaba dando las herramientas que necesitaba para lograr los objetivos que sí le estaban exigiendo. Entonces, eso genera, pues, que obviamente hay un jefe que le está exigiendo resultados y eso en un empleado genera frustración porque él no siente que sea justo que eso pueda pasar así. Y esa frustración normalmente lleva a cosas
como un mal ambiente, un empleado desmotivado que trata mal a los clientes, un empleado que resulta yendo a su casa a hablar mal, a sentirse incómodo, que no se esmera igual, peor aún, que le habla a sus colegas mal de su propia compañía. Y esas cosas tienen mucha repercusión y mucha influencia en las ventas de una compañía. Entonces, todo esto se hubiera ahorrado si la empresa hubiera tenido una plataforma tecnológica mucho más estable y le hubiera entregado al empleado las aplicaciones o recursos técnicos que él necesitaba para ser productivo. Nuestro cajero finalmente se va, renuncia frustrado, sintiendo que la empresa le debe y por lo mismo se siente como en derecho a, antes de avisar, sacar algo de información del sistema para poder garantizar sus ventas en otras empresas. Y lo más triste de todo es que pudimos haber tenido un cajero muy diferente, una situación de un cajero motivado, feliz, que incrementara las ventas, que atrayera nuevos clientes con esa buena energía y que incluso el día que renunciara, esa persona respetara, hiciera respetar siempre la imagen de la empresa para la que trabajó, por lealtad. Bueno, por último les quiero contar que Beamware, por medio de Workspace ONE, le permite a las empresas cubrir todo el ciclo de vida del empleado, ¿cierto? La idea es poder incrementar la satisfacción y la motivación de los empleados apalancado en tecnología, de manera que ustedes puedan entregar cualquier aplicativo en cualquier dispositivo y en cualquier lugar y así garantizar que su empresa no pare, que sea productiva, que se adapte a cualquier necesidad que usted identifique en el mercado o incluso a estos cambios bruscos que vimos este año que pueden llegar en cualquier momento. Entonces, con esto me despido. Muchas gracias. Espero poder haber podido darles un mensaje, algo de información que les permita tomar decisiones para que sus empleados sean felices y su empresa sea próspera. Bueno, la que se despidió fue la de hace 2 años. Yo sigo acá con ustedes. Creo que hay varias cosas que se pueden concluir ahí. Paso al otro slide si no se nos vuelve a reproducir el video. Listo. Varias cosas que podemos ver ahí. Si ustedes ven esta historia del chat de WhatsApp, esta conversación de estos dos personajes donde claramente es evidente que una de las dos empresas no es apetecible, ahí es donde entra recursos humanos a tener una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros trabajamos todo el tiempo en función de la tecnología que funcione y a nosotros nos pagan, a ustedes les pagan por customer satisfaction, porque hayan menos incidentes, por una cantidad de variables importantes. A mí me pagan por las ventas, por capacitar a los canales, pero a recursos humanos le pagan porque no haya una alta rotación de personal, porque ellos puedan llamar un talento a una persona así tan brillante como ella le decía, tú eres una de las personas más inteligentes que conozco. Ese es el tipo de talentos que se quieren atraer. Para recursos humanos es muy difícil atraer eso si la compañía tiene una fama mala, ¿sí? Entonces, todo eso entra a tener un gran impacto. Otro punto súper importante a concluir del video es que cuando uno tiene a los empleados teniendo una mala experiencia, ¿sí? Incluso desde la tecnología, yo sé que no todo lo podemos influenciar, si hay un mal jefe, hay un mal jefe, yo no les puedo ayudar con eso, pero sí precisamente podemos influenciar mucho que ese empleado pueda ser productivo, que su experiencia sea grata. Si a mí en este momento se me cayera Teams todo el rato y cada rato se me corta o se me cae o ustedes dejan de oírme, esa experiencia no es buena para ustedes como cliente final mío, pero no es buena para mí porque no estoy siendo productiva y seguramente al final de la sesión voy a estar como, tanto prepararme y me salió tan mal, frustrada. Y si eso se vuelve el día a día, pues obviamente voy a querer un trabajo donde yo sí pueda ser exitosa. Entonces, ahí es donde entra a ser tan importante la experiencia del empleado, porque cuando hay alta rotación de personal, la compañía deja de ser competitiva. ¿Y por qué deja de ser competitiva? Porque resulta que piensen ustedes en un proveedor de ustedes, que ustedes van y este personaje ya los conoce y ustedes le dicen, ¿te acuerdas las camisetas de la vez pasada? Necesito de las mismas, pero 40, te va a cambiar este logo por este y el man, tú, listo, ya te actualicé la cotización. Mientras que el otro es como, ¿cómo está? Disculpe, ¿usted de qué empresa es? Yo soy el nuevo. Y arranca todo el proceso y tú, no, pero mándeme los logos, pero cambia totalmente tu experiencia. Si hay una alta rotación, cada pocos meses estás hablando con una nueva persona. Y eso hace que tú digas, no, pues ¿con quién me quedo? Con la empresa donde hay estabilidad, donde están las personas que ya me conocen, que me dan un buen servicio. Entonces, ahí empezamos a ver muchos impactos. Y esto empieza a impactar toda la transformación. Se acaba la pandemia, llegamos a 2023
incluso desde 2022, y empiezan a pasar cosas que vimos, estadísticas como que el 81% de los trabajadores están reportando sentirse más satisfechos trabajando desde cualquier lugar. Y eso es un dolor para recursos humanos, es un dolor para tecnología, porque toca mantener. Muchas compañías dicen, no, voy a cerrar esto y todo el mundo regresa a la casa. No es la solución, pero tampoco la solución es quedarnos todos remotos. Pero al final sí tenemos claro que el trabajo en cualquier lugar llegó para quedarse. Otro punto es que, pues todo lo vimos, la ocupación de las oficinas que tendía a 100% desde hace un par de años, no sube del 70 e incluso hay compañías, está entre el 20 y el 70. Justo estoy organizando un evento en México y fácilmente en México, primero, Vimor ya no tiene una oficina grandísima desde la pandemia por lo mismo. Intel, que siempre me prestaba las salas, me dijo, ¿sabes qué? Las estamos cerrando, nosotros las queríamos mantener, pero es que nadie va, entonces, ¿para qué pagar todo eso? O sea, sigue siendo una tendencia. Obviamente en cada industria cambia un poco. Los que están pensando, eso no pasa en mí, yo sé que hay industrias que son diferentes. Y tercero, 2/3 de los líderes de negocios están de acuerdo con que hay más innovación, ¿sí? Y, y una dinámica diferente cuando la persona está en persona, las sesiones se dan en persona. Entonces empezamos a ver un balance, ¿no? Como, ok, pero entonces si la ocupación es menos, pero resulta que en persona sigue siendo más efectivo y más eficiente. Y ahí es donde definitivamente tenemos que irnos a un ambiente híbrido. ¿Por qué? Porque debo tener a la gente con la posibilidad de trabajar de su casa, pero también la posibilidad de trabajar de la oficina y la posibilidad muy importante de trabajar desde donde el negocio lo requiera, al lado del cliente, al lado de ese usuario final al que le puedes transformar el proceso. ¿Mm? Entonces, esas necesidades, ¿cómo se mueven de este ambiente de trabajo híbrido? Ay, sí, sí, ya. Todas las organizaciones, sin importar si se van a quedar en la oficina el 80-20, el 60-40, todas las oficinas hoy en día, todas las compañías hoy en día necesitan la posibilidad de permitir a los empleados trabajar desde cualquier lugar. Que hayan reglas para algunos o para otros es diferente. Entonces, viene una cantidad de retos, ¿no? No es tan fácil. La pandemia nos pegó un empujón, nos ayudó a romper paradigmas porque mi experiencia, yo llevo en VMware 6 años y medio vendiendo en User Computing. Y lo que pasaba antes de la pandemia era que muchas veces el área de tecnología quería innovar, quería encontrar formas diferentes, pero seguridad siempre era, y no por malos, era, ok, trabajar desde cualquier lugar, claro que se puede, pero eso es un riesgo de seguridad muy alto. Entonces, todos estos retos, por ejemplo, la seguridad, se rompió un poco porque en la pandemia al final tocó y se pudo. Sí, pasaron muchas cosas, se subieron las vulnerabilidades, los ataques, etcétera, pero lentamente se fue estabilizando la gente de seguridad y se logró, y sí se puede. Pero todos esos retos que empiezan, no solamente tecnológicos, sino en muchos sentidos, involucran diferentes áreas. Entonces, si yo voy a ver, tengo áreas de negocio. Ustedes hoy en día tienen áreas de negocio que estoy seguro que van y les dicen, miren, señor, yo necesito transformar mi proceso de negocio. Y es que yo siempre he dicho algo, la transformación digital no la achacaron a nosotros los de tecnología, pero nosotros en realidad no somos los dueños de la transformación digital, porque la transformación de una compañía se da cuando transforma sus procesos, cuando transforma realmente la forma como hacer las cosas para ser más eficiente y más productivo y competente para el usuario final. ¿Por qué no la achacan a nosotros en tecnología? Porque la unidad de negocio viene y nos dice, mire, yo quiero que ahora el vendedor esté ahí en la casa de mi cliente y en ese momento en una aplicación en el celular le dé clic, clic, clic y todo funciona. Y antes lo que más pasaba era, no, es que esa aplicación es nuestro core bancario, nuestro core, nuestra aplicación que hemos desarrollado por años y solamente corre sobre tal Windows y tiene que estar en la LAN y ta y ta. Entonces, ahí era tecnología el que impedía esa transformación digital. Ahora no, ahora las líneas de negocio tienen la responsabilidad. Si ellas pudieron vivir con la gente trabajando en la casa, significa que nosotros como tecnología logramos adaptarnos. Ahora ellas deben transformar sus procesos para que impacten realmente al cliente final. Y nosotros, como tecnología, apalancarnos en todo lo que aprendimos en la pandemia para hacer esa competitividad una realidad.
Entonces, hacia las líneas de negocio yo puedo incrementar cómo respondo a sus demandas. Y ahí, sin irme todavía mucho a soluciones tecnológicas, es que si a mí me viene y me pide un área de negocio que quiere abrir ya una nueva sucursal, yo puedo perfectamente hoy, jalo una nube, jalo escritorios virtuales, no necesito ni siquiera comprarle hardware a nadie y esperar los tiempos eternos que hay ahora. Y entre esa nube y Horizon, nuestra solución de escritorios virtuales, puedes poner todos los equipos de cómputo que necesitas a sucursal en un par de semanas. O sea que sí hay una flexibilidad gigante ahora en eso. Y ojo, con eso no quiero que se me vayan por escritorios virtuales, es la solución de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una serie. ¿Alguien tiene una pregunta? Pero aquí le diste Ok, creo que era alguien que que se le había quitado el mute. Entonces, bueno, volviendo al punto, esto es mucho más que solo escritorios virtuales, pero ahí les doy un ejemplo rápido de lo que podemos lograr. El famoso recursos humanos del que hemos hablado varias veces hoy. Resulta que estos señores, y cuando dice mantener la cultura, mantener el talento y el engagement, ellos sufren mucho cuando todo el mundo está en su casa, porque es que desde acá, desde mi casa, yo estoy en este momento en mi casa, en mi cuarto, yo desde mi casa sencillamente trabajo muy bien, yo estoy muy feliz, pero si yo bajo la interacción que tengo con mis demás compañeros, porque cuando uno va a la oficina uno interactúa con la gente con la que le toca trabajar todo el tiempo, pero también interactúa con otras personas que no y va y almuerza, se toma una cerveza el viernes, algo rico hace que le genera una conexión y esa conexión cultural, esa cultura organizacional, en parte es una conexión que yo digo que está en la panza, ¿sí? Que tienes con la marca para la que trabajas y que te hace ser leal, que te hace sentirte orgulloso de esa marca, que te hace querer que esa marca sea exitosa. Esa conexión puede perderse un poco si yo ya estoy todo el tiempo en mi casa, sí, con quien interactúo es con mi familia, con mis amigos, pero ya casi nunca interactúo en nada que no sea estrictamente laboral con mis compañeros de trabajo. Es más fácil que yo me conecte con un headhunter, no más fácil porque lo llame acá y nadie me oiga, sino porque estoy menos conectada emocionalmente con mi marca. Recursos humanos trabaja en eso y uno dice, sí, que es que hacen el evento uno y que me dejaron un hablador en el escritorio y que hoy llegué a la oficina, habían manzanas y todo eso es como cuando te están enamorando, toma esta florecita, toma, es eso, es un enamoramiento que mantiene y que Recursos Humanos se está tratando de trabajar. Cada compañía lo trabaja desde un enfoque diferente, pero para ellos es súper importante. Entonces, responder a las necesidades de recursos humanos desde el área de tecnología es poder permitirle a él decir, señores, ustedes quieren trabajar desde su casa, listo, lo vamos a mantener, pero vamos a hacer un esquema híbrido. Entonces, tales roles van a ir 2 veces a la oficina por semana y 3 veces en su casa. Tales roles una vez desde su casa, 4 veces. Es más, les cuento que hizo una compañía de call center muy inteligente. Para los call centers, todo este cambio fue muy bueno porque pudieron transformarse como negocio, dejar de pagar oficinas gigantes y tener muchos agentes en sus casas que incluso cuando no están en campaña activa, pues no están contratados. Y esto se genera una dinámica, responden más fácil a las propuestas a los clientes. Llega un banco y dice, necesito una campaña, arránquemela dentro de 15 días y ellos tienen mucha más flexibilidad para esto. Sin embargo, cuando tú tienes un agente que está dando malos resultados y lo tienes en su casa, es muy difícil de controlar. Cuando tú necesitas contar horas de trabajo y no objetivos de trabajo, es muy difícil. La recomendación con recursos humanos es no mida la productividad de los empleados por cuánto tiempo estuvo sentado en el computador, lo que llamamos informalmente en Colombia hora nalga. Eso ya no va a darle un resultado, tiene que medirlo por objetivos. Pero esta compañía dijo, listo, ¿cómo hago un mix? Yo todavía tengo oficinas, sí necesito que la gente venga, necesito mantener conexión organizacional, pero también necesito tener un control de cierto grupo de agentes. Entonces puso metas y dijo, señores, estas son las metas que ustedes tienen como agentes. El que logre de tal porcentaje hacia arriba puede trabajar desde su casa. El que no esté logrando los resultados debe trabajar en la oficina hasta que vuelva a lograr los resultados. Entonces, logró incentivar tener buenos resultados, porque eso te permite estar en tu casa cuando quieres, y al mismo tiempo logró tener el control de las personas que no están teniendo la productividad correcta para desde la oficina poder entender mejor qué les puede estar pasando, ayudarlos y si no, pues entender que no.
que no iba a ser la persona. Entonces, al final, para recursos humanos, todo esto es clave, tiene un gran impacto y es una responsabilidad nuestra entender cómo estamos impactando esa experiencia. Porque si volvemos al ejemplo en el que a mí se me cayera todo el tiempo el sonido y nadie me oyera y yo fuera muy frustrada con mi trabajo, eso no lo puede controlar recursos humanos. Lo podrían controlar ustedes como tecnología, pero ¿cómo lo controlan si no saben que a mí me está pasando eso? ¿Qué pasa si yo no abro un caso para contar lo que me está pasando? Ahí es donde nosotros tenemos herramientas que pueden monitorear la experiencia del empleado y ahorita les voy a mostrar un poquito más. Y finalmente seguridad, que creo que se los he mencionado y les he mencionado cómo ha sido este cambio, pero es clave. Yo de hecho creo que en User Computing como solución dentro de VMware no se debería llamar en User Computing, sino debería estar dentro del área de seguridad. Porque es que al final todo lo que yo les ofrezco de trabajar desde cualquier lugar, eso lo puede hacer cualquier persona. Con seguridad cero, sin lío. Pero lo que realmente necesitamos es que eso además sea seguro. Ahora, nosotros adicionalmente a la seguridad le ponemos todo el management, hacerlo más fácil, ¿no? Hacerlo más, menos repetitivo, menos tareas repetitivas y demás, y ahí vamos a ver cómo entra todo el tema de automatización. Entonces, alrededor de esto está todo este tema de ambiente de trabajo digital. mm, y, y entonces viene VMware con soluciones no solamente muy maduras, sino líderes del mercado. Nosotros somos pioneros en virtualización de escritorios desde el 2007 y eso viene desde antes incluso, pero es desde 2007 donde nos empiezan a ver entre los líderes del mercado. Hoy en día somos líderes del mercado y tenemos una solución muy madura con un protocolo propietario que tiene realmente muchas funcionalidades que no se comparan con los escritorios virtuales que hoy se pueden comprar en cualquier nube. Lo que vas a tener acá es garantía de la experiencia del empleado con base en lo que él necesita. Ese agente que estamos hablando del call center que va a hacer llamadas y va a consumir servicio de voz todo el tiempo, puede tener una mejor experiencia del empleado gracias a los desarrollos en tecnología que hemos tenido nosotros. Desde el 2014, toda la parte de gestión de dispositivos, el liderazgo, pero en realidad yo creo que esta slide no le hace justicia a la realidad de desde cuándo somos líderes en gestión de dispositivos, porque resulta que en 2014, si no estoy mal, el año anterior compramos AirWatch. AirWatch ya venía siendo líder por muchos años en Gartner y en otros researchers, investigadores, de gestión de dispositivos, gestión empresarial de dispositivos. Lo que pasa es que AirWatch tenía una visión muy de eh, dispositivos móviles. Y lo que VMware hizo desde que los compró fue tener una visión de esta es mi tecnología base sobre la cual yo voy a construir mi solución de ambiente de trabajo digital con una gestión unificada 100% de los dispositivos. Y ya no estoy hablando de dispositivos móviles. Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Chrome OS, relojes digitales, gafas digitales, una cantidad de dispositivos que hoy en día pueden ustedes gestionar y pueden hacer productivos esos dispositivos también con un control de seguridad, manteniéndolos actualizados, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día vemos 2002, 2020, 2002, 2022, 2023, que ya estamos consolidados con una solución muy estable que puede responder muy bien al mercado. Nuestro ADN ha sido inicialmente, y como les conté, la unificación, ¿sí? Veníamos acá vamos a hablar de esto con la historia de AirWatch. VMware dice, no, vamos a unificar. Gestión unificada de dispositivos, un ambiente de escritorios virtuales. Creo que alguien debe poner mute, porfa. De escritorios virtuales, híbrido, y a esto voy con que voy a hacer voy a poner un escritorio virtual, ¿dónde lo quiere? On-premise, en la nube A, BS, A, Azure, no, Azure, AWS, Oracle, Google, ¿dónde lo quiere poner? Donde usted lo necesite, yo se lo puedo poner. Ah, que es que necesito poner unos escritorios en Azure, otros on-premise. Perfecto, entonces pongo unos en Azure, otros on-premise, y nosotros tenemos toda la consolidación de nuestro control plane que le hace una administración unificada. Esa unificación ha sido clave para VMware todo el tiempo en la construcción de las soluciones. El tener unificado un catálogo de aplicaciones donde yo como usuario final entro, veo mi catálogo, consumo mis aplicaciones, single sign-on, tengo todo en el mismo lugar, no tengo que estar preguntando, lo puedo acceder desde el computador, lo puedo acceder desde el celular. Eso es unificación y es un hecho en nuestras soluciones desde hace muchos años. Luego evolucionamos a la automatización.
que eso ya también pasó hace varios años, y es, ok, hay muchas tareas repetitivas en la gestión de un PC, que el parche, que la actualización, que ir a ver si hay vulnerabilidades y si las vulnerabilidades que salieron hacen match con los Windows que yo tengo, entonces venga y pongo el parche de estos Windows urgente, todo eso yo hoy en día puedo decirle, ¿sabe qué? Es que ni me pregunte, usted todo el tiempo, Workspace ONE Intelligence, todo el tiempo relaciona la información y va a la Common Vulnerabilities and Exposure, jala la vulnerabilidad y dice, listo, esto ataca tales sistemas operativos, inmediatamente ven el sistema. Todos los equipos que ustedes tienen como cliente, pues el cliente que está usando Workspace ONE y dice, mire, tantos dispositivos están en riesgo por esa vulnerabilidad y automáticamente manda el parche, ¿sí? Paralelo a eso, según cómo se haya configurado, me puede abrir un ticket en Help Now, me puede notificar al administrador, puede notificar a quien yo decida, pero él ya está parchando. No estamos esperando a ver qué decisión toma el administrador que de pronto justo esa mañana está desconectado. No. Entonces la automatización es clave y es base de nuestras soluciones. Ustedes encuentran automatización en todas las ediciones de nuestro Workspace ONE, todas las Essentials, todas ya traen todo el tema de intelligence con automatización y realmente hacen muchas eficiencias. Ese ejemplo que les di es solo un pequeño ejemplo de todo lo que pueden hacer ahí. Y por último, lo que estamos trabajando ahora es el tener un ambiente de trabajo digital autónomo. Ahorita vamos a entrar un poquito más detalle de eso y es ya ni siquiera solo la automatización, sino que este ambiente de trabajo digital diga, yo debo ser así. Y si pasa el viento y me despeluca, yo inmediatamente me vuelvo y me peino. Pero hablando de esa tecnología, las aplicaciones que el usuario debe tener, las restricciones de seguridad que debe tener, las configuraciones que debe tener. Y si algo de eso cambia, porque el usuario lo cambió, porque alguna aplicación vino y lo modificó, inmediatamente, automáticamente él se autorregula. Y ya ahorita vamos a ver un poquito de eso. Bueno, ahorita es esto precisamente. Y es, yo puedo entonces decirle a este ambiente de trabajo digital, usted debe estar en tales versiones, usted debe tener VPN, debe tener antivirus, usted debe tener tales aplicaciones en tales versiones, el sistema operativo siempre en tal versión, tal. Y eso es algo que está claro para el sistema. Cada vez que algo se desconfigura, él va y hace la actualización. Si el usuario, no sé, actualizó una aplicación que no estaba autorizada la actualización, puede o no permitirlo o sencillamente inmediatamente devolverlo a la versión apropiada. Y así esto va a mantenerse tanto a nivel de configuración, tanto en dispositivos como en usuarios, ¿sí? De seguridad, de que él mismo diga, esté configurando la VPN, el antivirus, y si algo de eso cambia, él lo remedie y mientras se remedia le quite acceso a la persona. Si yo no tengo, si a mí no me funciona el antivirus, yo no puedo entrar a mis aplicaciones de negocio, ¿sí? Pero no que yo tenga entonces que llamar, ay señores, algo pasó, no me funciona nada. No, sino que él inmediatamente está corrigiendo lo que esté pasando, ¿sí? Detección de incidentes, remediación de ellos. Hay realmente una cantidad de herramientas alrededor de lograr que esto funcione así. Esto es lo que nosotros llamamos Anywhere Workspace. Y Anywhere Workspace es una plataforma que busca entregar experiencia al empleado, que creo que hemos visto fuertemente por qué es tan importante, seguridad y modernización. Todo este tema de automatización, de autonomía a los sistemas, es un gran foco para VMware dentro de la solución. Y acá vemos un poco de lo que hay por dentro. Virtualización de aplicaciones y escritorios, gestión unificada de dispositivos, Workspace Security, hablamos, por ejemplo, cuando incluyo Mobile Threat Defense. Mobile Threat Defense para seguridad de mis dispositivos móviles o Carbon Black para seguridad de mis dispositivos desktop. Y Digital Employee Experience, tenemos la forma de gestionar, monitorear esa experiencia del empleado que estamos viendo y que yo pueda decir, listo, ¿cómo va a medir ese pulso de la organización? ¿Cómo voy a poner mi granito de arena para que recursos humanos realmente no tenga usuarios insatisfechos por culpa de la tecnología? Entonces, yo les debo entregar a ellos lo que ellos requieren. Y cuando hablo de entregar, yo creo que vimos en el video que les mostré al comienzo, que yo conté que cuando yo entré a la compañía, no me dieron ni PC, sino que me tocó viajar al día 2. Ese día, todo funcionó perfecto. Cuando yo cambié de computador en noviembre de 2020,
me llegó este equipo, que es un Mac, me llegó de la fábrica, ¿sí? A mí me llega la caja blanca, plastificada, yo la abro, VMware nunca la ha tocado, yo sencillamente abro el equipo, instalo el Intelligent Hub, que incluso en muchas marcas puede venir preinstalado si ustedes lo compraron masivamente al vendor. Acá, digamos que en Colombia es cuando ya el empleado necesita, le compra uno, entonces pues no es nada masivo. Llegó, yo puse el Intelligent Hub, que es una aplicación que se descarga del Play Store, del Apple Store, de cualquier browser, y puse mis credenciales de directorio activo. Inmediatamente me senté a ver cómo funcionaba lo que yo misma vendía. ¿Y qué pasó? Él me instaló el antivirus, la VPN. En la VPN me pidió las credenciales, el antivirus no me pidió nada. DLP lo instaló, lo configuró, y empecé a ver cómo empezaron a aparecer todos los iconos de las aplicaciones de Office, aplicación Workspace ONE Assist, que es el cliente con el que toman control remoto. Cuando yo necesito soporte, como yo acá en Colombia ni siquiera tenemos área de soporte, ellos toman control de mi dispositivo por medio de Workspace ONE Assist, que es uno de nuestros add-ons para la solución. Entonces, ellos me entregaron el equipo con todo instalado y configurado. O sea que me entregaron la posibilidad de trabajar sin ningún problema. Luego de eso, ellos empiezan a medir. Es importante medir y entender qué está pasando. Entonces, DEX es una solución que está todo el tiempo monitoreando los comportamientos que hay de los dispositivos, de qué está pasando. Entonces, si me está funcionando, si la pila está funcionando y está sana, si mis aplicaciones hacen crash o no hacen crash, si hay incidentes, y entonces ahí es donde viene a hacer un análisis. Listo. A Claudia la afectaron tantos incidentes este mes. Resulta que este incidente afectó a Claudia o afectó a una cantidad de empleados, porque eran todos los que tuvieran Mac. O resulta que solamente afectó a los usuarios que usaban la aplicación de finanzas, que son menos. O, no, o afectó a todos los que tenían tal versión de sistema operativo. Y hace ese análisis y empieza a correlacionar. Primero, el impacto. ¿Qué tanto está impactando la experiencia cuando estamos haciendo muchos? ¿Cuánto tiempo duró ese incidente afectando a la gente? Y ahí puedes hacer un root cause análisis de por qué se dio ese incidente. Puede pasar que entonces, por medio de Workspace ONE Intelligence, él analiza que todos los empleados de VMware todos los días entran a salesforce.com y la usabilidad es del 90%. Y una semana él empieza a ver que empieza a bajar y que empieza a bajar. Esta herramienta va a notificar, mire, esta herramienta no está siendo usada y históricamente siempre es usada por el 90% de los empleados. Algo está pasando y puedes verificar que hay un incidente que nadie te había reportado y resulta que todo el mundo está teniendo una mala experiencia porque se autentica y lo saca, le hace crash, cualquier cosa. Entonces, este es solo un ejemplo, pero ese análisis para entender qué está pasando y por qué está pasando, no solamente el día a día, ¿no? Soporte, aló, sí, ¿cómo le puedo ayudar? Ya, mire, ya la resuelvo. No, es entender el impacto de cada incidente y cómo yo puedo resolverlo, pero que ustedes abran una pantalla y vean su experiencia del empleado, overall, de toda la compañía, es buena, mala, regular, y una calificación, un cosita de colores de rojo, amarillo, verde. Y a los lados pueden ver cómo es la experiencia del empleado en desktop, ¿sí? De estos empleados en desktops y cómo está haciendo la de móvil. Y entonces resulta que yo digo, tengo una experiencia media, no está siendo excelente, y resulta que veo que móviles está perfecto, pero desktop está mal. Entonces ya sé que me tengo que enfocar en desktop. Y cuando entro a desktop, puedo ir a ver cuáles son los incidentes que más impacto han tenido en mis usuarios a nivel de desktop y un análisis de causa raíz para entender cómo puedo, qué puedo hacer para hacer que detenerlos o evitar que siga pasando. Entonces, acá es donde entra la remediación. Ya con la información entras a actuar. Puedes automatizar procesos diferentes a cómo estaban automatizados para que la próxima vez que eso pase haya un camino diferente para los usuarios. Entonces, acá tenemos un gran impacto para que estos empleados estén satisfechos y nosotros cumplamos con recursos humanos en lo que nosotros podemos hacer. Acá entonces voy a usar este slide para contarles de una vez un poquito diferentes componentes que tenemos a nivel de la solución. Este slide es específico de la solución de Employee Experience, pero toca
yo creo que todos los componentes que nosotros tenemos, por lo cual me voy a ir por acá. Entonces, tenemos al empleado, que puede ser un empleado de oficina o un frontline worker que llamamos nosotros, una persona que está en producción o en una tienda o en una clínica. Él tiene el Intelligent Hub. El Intelligent Hub es un cliente que yo instalo en cualquiera de los dispositivos, ya sea en el Mac, en el Windows, en el celular, en el dispositivo que él quiera usar y que quiera tener gestionado por medio de Workspace ONE. Este agente hace dos tareas. Una es el agente por medio del cual la consola se conecta al dispositivo y hace todas las actualizaciones, perfiles, todo. Y dos, al tiempo, es el cliente para poder acceder a mis aplicaciones en mi ambiente de trabajo digital con single sign-on. Entonces, para mí como usuario, es la aplicación que yo más uso. Yo, de hecho, acá, si ustedes ven, yo lo tengo ahorita abierto desde mi HTML. De hecho, lo abro, de ahí es donde más lo abro, pero si yo quiero abrirlo acá, yo puedo acá iniciar mi Intelligent Hub y se va a abrir el cliente y se van a dar cuenta que es exactamente estas mismas aplicaciones, que por un lado es mi cliente para yo entrar y acceder todo, pero por el otro lado ahí mismo yo puedo ver y entender lo que está pasando. Entonces, mire, si venimos acá a mis favoritos, vemos mis aplicaciones tal cual, ¿cierto? Yo las puedo organizar como a mí me gusta. Personalizados, están organizados igualito como los tengo acá, los tengo en el HTML. En el celular los organicé un poquito diferente porque las aplicaciones que uso en el celular son diferentes, ¿sí? Luego tengo un catálogo de aplicaciones donde yo puedo acceder a las aplicaciones que yo quiero, sean aplicaciones físicas, no físicas, Mac, es decir, que yo las voy a instalar acá con un cliente, un driver acá, aplicaciones virtuales, porque, por ejemplo, por ahí debe estar, si yo le doy virtuales, Excel, Chrome, pero en realidad yo usaba mucho Explorer y ahorita a veces uso Edge para acceder a alguna funcionalidad específica o a un cliente. Por ejemplo, hay muchos de ustedes que tienen aplicaciones que solo corren sobre Explorer o solo corren sobre Edge y usuarios que tengan Mac, que tengan celular no le pueden acceder. Bueno, se virtualiza la aplicación y ya queda disponible para todo el mundo. Aplicaciones SaaS, ¿cierto? Aplicaciones, lo que llamamos sitios web, que son aplicaciones SaaS. Pueden ser aplicaciones como Salesforce.com, como cualquier SaaS, o sencillamente un website que yo quiero acceder y tener disponible para mis empleados. Entonces, todo el tipo de aplicaciones yo les puedo jalar acá las voy a buscar. El catálogo está populado con base en quién soy yo. Esto está integrado con el directorio activo y sabe quién es Claudia Reyes y de qué área es, y con base en eso popula las aplicaciones que hacen sentido para mi área. No significa que tengo acceso a todas. Puede pasar que yo no tengo acceso a una aplicación porque la idea es que ustedes no paguen licencia para todos los usuarios solo porque es de esa área, sino que la paguen solo para aquellos que lo solicitan, pero que no sea un proceso súper tedioso de solicitarlo, sino que acá la tenga disponible. Finalmente, entonces, tenemos el catálogo de personas donde yo veo a mis compañeros de trabajo, a mi jefe, mis notificaciones. En las notificaciones, acá yo puedo ver, por ejemplo, que van a borrarnos los mails históricos y entonces que tengo que hacer eso, a ver qué quiero salvar, pasarlo a otra carpeta para que no lo eliminen, no sé qué. Acá me están diciendo que Global Protect, que la VPN, yo suelo no quitar las notificaciones para tenerlas disponibles cuando acá estoy mostrando la herramienta. A veces me llegan algunos accionables, por ejemplo, nosotros tenemos unas certificaciones de seguridad SOC que me toca todos los trimestres, yo debo ir y decir si sigo pensando y estando de acuerdo que VMware es seguro, entonces me llega acá esa notificación. Si está acá arriba el correo electrónico, una vez nos pasó y llegó y dijo, mire, hace como, eso sí fue antes de la pandemia, llegó un mail que decía, un mail no, precisamente no teníamos correo electrónico, entonces nos notificaron por acá que había intermitencia con Office 365, pero que podíamos entrar a un link ahí y ver la actualización de cuándo íbamos a volver a tener correo. Y por último, en Oasis es el nombre como VMware, como mi empleador, llama a su equipo de soporte. Ustedes se le pueden poner el título que ustedes quieran. Y acá están los dispositivos que yo tengo enrolados. Mi celular actual, mi Mac actual. Y este es un celular que me robaron y yo le puse, lo marqué como robado, ahí también para que si alguien hubiera tenido conexión a Internet en ese equipo, inmediatamente Workspace ONE elimina toda la capa corporativa que hay en ese dispositivo, si es Bring Your Own Device. Y si el dispositivo hubiera sido corporativo, elimina todo lo que hay, lo resetea 100%.
Y acá yo me puedo, como usuario final, agregar cualquier dispositivo. Me regalaron un iPad, voy a empezar a trabajar desde el iPad, lo agrego. O sea, él me da esto y le digo generar código QR y yo desde el cliente de Workspace ONE leo el código QR y ahí ya van mis credenciales, mi todo, y me empieza a instalar en ese dispositivo lo que yo necesito. Es demasiado fácil para mí como usuario y al mismo tiempo está dándome todas las posibilidades. Entonces, ya que me entendieron cuál es el Intelligent Hub, volvemos a esta grafiquita tan clara donde están los usuarios. Está este agente que tiene su doble trabajo, ¿sí? Por medio del cual me entregan a mí todos estos servicios del Hub. Este Hub es nuestra consola donde encontramos Workspace ONE UEM, que es la consola donde se gestionan los dispositivos, donde ustedes suben drivers, aplicaciones, donde ponen restricciones de seguridad, donde crean perfiles de quién va a dar soporte. O sea, es un mundo gigante, podríamos dedicarle 2 horas a este tema y nos queda faltando tiempo. Está Horizon, VMware Horizon, que es nuestra solución de virtualización de escritorio. Les mostré en el catálogo que yo tenía la posibilidad de abrir Edge Explorer en un Mac y es porque lo abro virtualizado o sencillamente un escritorio virtual. Todo eso al final lo puedo entregar perfectamente en este catálogo también. Y por último, Workspace ONE Access. Workspace ONE Access es precisamente quien hace todo este tema de este catálogo de aplicaciones con single sign-on, toda esa población de aplicaciones disponibles para el usuario. Eso lo hace Workspace ONE Access. Hace single sign-on, hace control de acceso basado en Zero Trust, en los contextos de seguridad Zero Trust, quién es el usuario, el dispositivo, el transporte, la aplicación, qué data va a acceder, todo. Luego entonces de eso viene Workspace ONE Intelligence, que yo lo llamo el chismoso de la familia. El man se la pasa chismoseando qué hace UEM, qué hace Horizon, qué hace Access, qué hace el usuario, todo lo que pasa. Y además se va y habla con la como Vulnerabilities and Exposures, con el antivirus, y no solamente Carbon Black. Si ustedes tienen McAfee, CIMAC, todos los líderes del mercado, Workspace ONE Intelligence puede ir a hablar con esa red y jalar información de ahí. Y como correlaciona todo, él puede decir, ok, como buen chismoso dice, yo vi esto, acá algo está pasando. Bueno, pues él correlaciona esa información y genera dashboards con tendencias, genera alertas de cosas que pueden ser anormales. Y ahí entonces es donde entra toda la parte de Dynamic Employee Experience Management y es lo que les mostré un poco de poder tener ese control y esa gestión. Y por eso es que DEM puede realmente entender ese incidente, cómo fue, a cuántos afectó, porque es que está viendo sistemas operativos, aplicaciones, usuarios, todo lo que está pasando en ese ambiente lo puede jalar y entender y desde ahí es que puede hacer todo ese análisis para poder realmente generar información, medir información y analizarla con el administrador para que se pueda hacer una acción de remediación. Entonces, acá ustedes ven que hay un ciclo muy completo y una solución muy completa que les va a permitir a ustedes facilitar toda esta gestión de el día a día. Este es Access, al final tenía el slide para mostrárselos, pero como me salí, pues ya no hay necesidad de explicarles. El compañero de DEX, de experiencia del empleado, es Risk Analytics. Lo que hace es análisis de riesgo. Pueden, por favor, les falta información. ¿puedes por favor poner mute? ¿Puedes por favor poner mute? Gracias. Listo. Entonces, ya para cerrar, les cuento, el análisis de riesgo lo que hace es que ya no solamente analiza la experiencia de este usuario, sino que analiza el comportamiento del usuario. Resulta que los usuarios son uno de los principales problemas que tenemos o que somos como para poner en riesgo la organización. Entonces, él va analizando y para puntuar a ese usuario va viendo, ¿sí? Qué anomalías hay en un login, si descarga aplicaciones raras o descarga compulsivamente aplicaciones. Hay usuarios que descargan del browser, descargan de allí. Ojo, ustedes podrían restringir eso en Workspace ONE y no permitir al usuario descargar nada que no esté en el catálogo de Workspace ONE, pero también pueden permitirlo abierto porque a todo tipo de usuarios. Entonces, yo puedo calificar, este usuario es descarga compulsiva. Yo puedo ver que este usuario le hizo jailbreak. En el momento que hace jailbreak a un dispositivo, inmediatamente Workspace ONE le quita el acceso a todo el negocio. Sin embargo, eso queda seteado. Así él vuelva luego a tener el acceso, es una puntuación de riesgo.
que la actualización del sistema operativo, y él siempre le da después, ok, este es un laggard, tiene un nombre específico, y uno puede entender, ok, la calificación de esta persona, si hace descarga compulsiva y además no deja que se hagan las actualizaciones del sistema operativo, pues el riesgo que tengo con ese usuario es mucho más alto y debo tomar medidas diferentes. Y desde esas medidas yo puedo disparar automatizaciones que solo van a aplicar para estos usuarios de alto riesgo. También notificaciones, llamados de atención y demás, pero empujar las actualizaciones sin permiso, sin que el usuario pueda rechazarlas, hacer cierto tipo de restricciones en los dispositivos de ese usuario que no las hago en los demás dispositivos por el comportamiento de ese usuario. Entonces, fíjense que Risk Analytics, que es otro add-on que acompañaría Intelligence y que se alimenta de todo ese Intelligence, esa información que Intelligence ha captado, ¿sí? Que acá ven que Workspace on Intelligence se actualiza, como les dije, de UEM, de Access, de la CVE, de analítica de las aplicaciones que ustedes desarrollaron in-house, ¿sí? De los otros antivirus, y correlaciona toda esa información para generar dashboards, reportes, acciones, notificaciones, scoring, calificación, decisiones y automatización. Entonces, esto nos lleva, por último, a los famosos espacios de trabajo autónomos. Y ahí les doy un símil para que me entiendan cuál es la diferencia entre la automatización y un espacio de trabajo autónomo. En la automatización, yo tengo es como un vehículo que tiene control crucero. Y ustedes saben que ahora incluso hay adaptativo, ¿no? Porque el control crucero es que yo le digo, vete a 80, pero si yo freno, hasta ahí llegó, porque había un carro delante mío, tengo que frenar. El adaptativo es que él ve que hay un carro y él solito frena, y cuando el carro se quita, vuelve y arranca. Pero si yo tengo que girar a la derecha, él no va a girar a la derecha. Si yo tengo que parquear, él no va a parquear. Mientras que un espacio de trabajo autónomo es como un Tesla, pero no el Tesla ese loco que fue y mató a no sé quién, sino un Tesla de los buenos, que sencillamente él es autodirigido. Él no solamente mantiene una velocidad, sino que él frena, acelera, cambia de carril, gira, parquea, va y te recoge luego cuando está lloviendo en la puerta del supermercado, etcétera, etcétera. Y eso es a lo que Vimo le está apuntando ahora, a que sean espacios de trabajo autónomos que realmente puedan totalmente autónomamente mantenerse activos y corregirse y gestionar. Obviamente ustedes van a tener el control de setear los criterios bajo los cuales él toma las decisiones, por supuesto, pero que realmente ustedes puedan soltar y enfocarse en proyectos estratégicos, en ir a transformar las sucursales con las áreas de negocio, en ir a transformar la experiencia del empleado del onboarding. Recursos Humanos valoraría mucho que sus empleados reciban el PC en su casa y se les instale todo y no tengan delays, no tengan días de demora desde que el empleado entra hasta que es productivo. Con esto, entonces, les agradezco este tiempo. Espero que haya sido de muchísima utilidad para ustedes.